Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a tratar el día de hoy el control prenatal, atención y cuidados durante el trabajo de parto y también acerca de los tratados cuidados de puerperio. Tenemos que el control prenatal es recomendado para todas las embarazadas y más para aquellas embarazadas que tienen factores de riesgo de alguna enfermedad. Eh, ¿Para qué es útil el control prenatal? Bueno, el control prenatal ayuda a disminuir complicaciones, ayuda a la detección de patologías, tanto de la mamá como del feto, y también nos ayuda al tratamiento de estas. De esta forma, disminuyendo la tasa de comorbilidades y mortalidad tanto de la mamá como del feto o del embrión. No solamente hay que involucrar nada más a la mamá, a la embarazada, sino que también el médico y el personal de salud tiene que involucrar a la pareja y a la familia de la embarazada, puesto que tienen que involucrarse con la alimentación de la embarazada, tienen que cooperar en la ayuda de que la embarazada tenga menos estrés para que ésta no desarrolle complicaciones por algún estrés o por alguna preocupación que también influyen en enfermedades. Tenemos el uso del ácido fólico. Tenemos que el uso del ácido fólico en, en suplementos vitamínicos, pues va a disminuir el riesgo de que el bebé padezca pues tumores cerebrales, neuroplastomas, leucemia, el tumor de Williams, tumor primario neuroectodérmico y epidendinomas. Tenemos que la dosis normal del ácido fólico es de 400 microgramos al día. Tenemos que tan solamente con esta dosis, que es la ideal en mujeres que no tienen patologías ni ningún otro ni ninguna antecedente heredofamiliar, ni tanto de ellas en sus partos anteriores ni tampoco como en su familia, va a disminuir hasta el 93% el riesgo de que su bebé padezca alguna enfermedad del tubo neural. Eh, Se tiene que administrar 3 meses antes del embarazo, pero como sabemos es muy difícil que se pueda realizar esto porque no todos los embarazos son planeados. En pacientes, en embarazadas que consumen anticonvulsivantes o cualquier otro medicamento que, que reduzca o altere la síntesis del ácido fólico, o en embarazadas que tengan pues, antecedentes de defectos de tubo neural, la dosis se va a aumentar. La dosis va a ser de 5 miligramos. Aquí llaman a miligramos por día. Tenemos que se recomienda que las embarazadas que padezcan de convulsiones o crisis epilépticas ya no tomen varios medicamentos anticonvulsivantes, ya no usen una multifarmacia y ahora simplemente se basen una monofarmacia, solamente se queden con un medicamento porque sabemos que no cualquier medicamento es apto para administrarse durante el embarazo. Y como ya habíamos dicho, suplementar con ácido fólico 5 miligramos al día. ¿Qué, qué podemos, qué recomendaciones esenciales a una embarazada? Pues darle o prescribirle más que nada multivitamínicos y más que nada y principalmente en mujeres que tengan bajo peso. En una mujer embarazada tiene que tener una dieta balanceada de una forma enérgico-proteica, como para que su bebé no nazca de bajo peso o con alguna otra complicación. Mm, La dieta tiene que estar también basada en omega 3. Eh, ¿Por qué? ¿Qué es lo que le beneficiaría el omega 3 a una embarazada? Pues el omega 3 reduce muchísimo el riesgo de que la embarazada pueda padecer de un parto pretérmino.
lo disminuye del 33 al 21%, disminuye muchísimo que haya un parto pretérmino. Además que también ayuda al desarrollo neuronal de su bebé. Esas bondades tiene el omega 3. También se recomienda que la embarazada disminuya su consumo de café porque durante el embarazo la cafeína tarda en eliminarse de 1,5 hasta 3 veces y media más, o sea, tarda mucho más en eliminarse en el organismo de la embarazada que cuando no son embarazadas. Y tener esta cantidad de cafeína durante el embarazo, bueno, la cafeína puede penetrar la placenta y provocarle alteraciones al bebé, mínimo bajo peso. Ya si vamos a otras complicaciones, puede afectarle el hígado y otros órganos que son esenciales para el bebé. Tenemos que informarle a la embarazada que no tiene que consumir nada de alcohol. O sea, ninguna dosis de alcohol ni ninguna bebida alcohólica es segura su uso o consumo durante el embarazo, porque traería consecuencias catastróficas en la salud del bebé, como por ejemplo el síndrome de alcohol fetal. También se le tiene que sugerir a la embarazada consumir vitamina A como los betacarotenos para prevenir una ceguera nocturna y la anemia materna. Bueno, la vitamina D es esencial, es muy buena para las embarazadas porque reduce el riesgo de preeclampsia. También otros suplementos como por ejemplo el zinc y el magnesio son muy benéficos para el embarazo. Tenemos que la suplementación del hierro evita de que haya una anemia materna, la evita hasta un 70% y es recomendable pues ingerirla a partir de la semana 20 de gestación. Si se puede consumir antes, no hay ningún problema. El único inconveniente con el hierro, bueno, el fumarato ferroso, es que él puede provocar estreñimiento en las embarazadas. Ese sería el principal problema que puede ocasionar. Y bueno, y también puede haber embarazadas con sensibilidad a este compuesto, pero ahí sería más que nada que checar pues que no haya ninguna otra contraindicación. La dosis sería 1 gramo al día. Respecto al calcio, 1 gramo al día de calcio disminuye también el riesgo de preeclampsia, igual que la vitamina D, también reduce el riesgo de preeclampsia, que eso le ayuda mucho a la embarazada de que no tenga complicaciones su embarazo ni que su bebé nazca bien. También se le recomienda a una embarazada consumir hasta 3,1 litros de agua al día, porque primero disminuye el riesgo de estreñimiento, disminuye el riesgo de que la embarazada pueda padecer alguna enfermedad hipertensiva relacionada al embarazo y que tenga alguna otra patología como infecciones urinarias, etc. Se recomienda que las embarazadas consuman fibra dietética para evitar estreñimientos o para disminuirlos. Los signos y síntomas de alarma en la gestación son dolores de cabeza, zumbido en el oído, visión borrosa, náuseas y vómitos muy frecuentes y en exceso. Sabemos que es muy frecuente que una embarazada tenga náuseas y vómito y más que nada en el primer trimestre porque apenas hormonalmente la embarazada está acoplándose, ¿no? Por sus niveles hormonales, por la hormona corónica humana que le produce ese tipo de síntomas. Pero cuando los vómitos y las náuseas son muy excesivos, sí es un signo de alarma. También la ausencia de movimientos fetales por más de 2 horas también es un signo de alarma. El edema en los pies y en las manos es un signo de alarma, o sea, la hinchazón. Pérdida de líquidos o sangre por vía vaginal o genital también es un signo de alarma. Pues fiebre
que si que haya fiebre es un signo de alarma. Mm, pues también que haya contracciones uterinas de 3 a 5 minutos antes de las 37 semanas es un factor de riesgo, es un signo de alarma. Dolores abdominales, no importa que si el dolor abdominal es pequeño, cualquier tipo o cualquier intensidad de dolor abdominal es un signo de alarma. La dificultad para respirar es otro signo de alarma. Que la paciente embarazada sufra convulsiones también es otro signo de alarma. Eh, si hay estos signos de alarmas, uno o más de estos, la embarazada tiene que acudir a su hospital o a su unidad de salud o a la clínica que le quede más cercana. Bueno, se recomienda, no es forzoso, que la embarazada tenga 20 minutos de ejercicios leves 5 días a la semana. Leves como caminar o una caminata leve, no es recomendable ejercicios pesados. Y en caso de que la mujer embarazada anteriormente hiciera ejercicios, es recomendable que el ejercicio que haga sea más leve que lo que hacía antes y no cargar cosas pesadas. A partir de la semana 20 de gestación, ya se debe administrar la vacuna TDPA. La TDPA se tiene que administrar en las embarazadas a partir de la semana 20, a pesar de que la embarazada apenas se haya colocado la vacuna de tétanos. No importa que apenas se la haya administrado, tiene que administrarse la TDPA, porque además de que la protege contra el tétanos, también la protege contra la tosferina. Eh, bueno, eh, también tenemos que tener mucho cuidado con las historias clínicas. Tenemos que ampliar la historia clínica como para detectar antecedentes familiares de importancia en las cuales puedan poner en riesgo la vida de la mamá y del bebé. Por ejemplo, tenemos que saber el grupo sanguíneo de la mamá y el grupo sanguíneo del papá. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos que identificar alguna existencia de una inmunización. ¿Cómo se puede checar? Por medio de CUMS indirecto. Y en caso de que haya eh, alguna sensibilidad materna, hay que aplicar G-globulina anti-D para evitar que los anticuerpos de la mama puedan provocarle algún daño serio al bebé o incluso provocar el aborto. Las embarazadas tienen que administrarse la vacuna de la influenza también a partir de la semana 20. Y, bueno, no es como forzoso la aplicación de la vacuna de la hepatitis B, pero si la embarazada tiene factores de riesgo para contraer la enfermedad de hepatitis B, como por ejemplo que tenga múltiples parejas sexuales, o que haya recibido alguna transfusión sanguínea, o que haya tenido algún accidente con alguna cortada y que haya tenido contacto con sangre con otra persona, pues son factores de riesgos. En esos casos sí es necesario que la embarazada se administre la vacuna de la hepatitis B. Es recomendable pues observar, identificar que la embarazada no sufra o tenga el riesgo, más que nada no tenga el riesgo de sufrir depresión postparto. ¿Cómo podemos diagnosticar la depresión postparto? Por medio de la escala de Edimburgo, que es un tamizaje en la cual pues si la persona tiene 10 o 12 puntos más, puede que tenga riesgo de padecer depresión postparto y se tiene que repetir en la aplicación de esta escala de 2 a 4 semanas después de que se hizo la primera vez esta escala. En caso que vuelva a salir positiva, pues se tiene que se tiene que indicar y mandar referir a la embarazada a alguna unidad de salud para su higiene mental, como por ejemplo como son los UNEMs. Es recomendable también
la atención odontológica integral durante el embarazo. Lo que se busca mucho aquí es la enfermedad periodontal porque es muy común durante el embarazo. Bueno, la gingivitis es muy común en el embarazo por las hormonas. Por las hormonas que se presentan en la embarazada, provoca que las encías se inflamen. Esto se llama gingivitis. Esto combinado con que la embarazada tenga una mala higiene dental y bucal, puede provocar problemas periodontales, que los problemas periodontales son la inflamación y la infección de los tejidos que rodean al diente, como por ejemplo que es el hueso, el ligamento periodontal, las encías, eso, y más aparte que la saliva de la mamá, pues su pH se vuelve más ácida, puede provocar las pérdidas dentales de la mamá, puede provocar los problemas dentales y no solamente le afecta a la embarazada bucalmente, sino que también se ha demostrado en estudios de que las bacterias de la caries y las bacterias de la periodontitis, una vez tocando el torrente sanguíneo, pueden provocarle no solamente a las embarazadas, sino a todo tipo de personas, enfermedades cardíacas, enfermedades en las articulaciones y algunas enfermedades incluso en las meninges. Esto puede provocarle eh, pues complicaciones del embarazo y puede provocarle incluso la muerte al feto y a la mamá. Por eso podemos prevenirlo. Sería lo mejor que la mamá acuda a su dentista. ¿Y cuándo se recomienda más que acuda a su dentista? Pues a partir del segundo y del tercer trimestre de embarazo. Y el dentista tiene que indicarle que tiene que lavarse la boca a la embarazada después de cada comida y tiene que buscar que no haya gingivitis y realizarle su profilaxis dental. Lo esencial durante la primera consulta de atención prenatal es realizarle los laboratorios a una embarazada que son la biometría hemática completa, saber el grupo sanguíneo y RH de ella de la embarazada y también del papá, para checar que no haya una aloinmunización, para checar que no haya una sensibilidad materna hacia el feto. También pruebas de glucosa, de creatinina, de ácido úrico y examen general de orina. Y también hay que indicar un urocultivo para la detección de alguna bacteriuria. Y también hay que hacerle las pruebas del BDRL, que es la prueba del sífilis. Y también la prueba del VIH y hacer pruebas acerca del virus de la hepatitis A, B y C. Es recomendable, bueno, como ya les había dicho, que se haga la prueba de glucosa en la primera consulta o antes de la semana 13 para detectar que no haya diabetes mellitus. Y, y ya, pues en caso de que la embarazada no tengan una diabetes, pues se recomienda que también en la semana 24 y 28 se vuelva a realizar. Y en caso de que sí salga positiva, tiene que hacerse las pruebas mucho más seguidas para ver en qué niveles de glucosa está. Si el resultado es igual o mayor a 92 miligramos sobre decilitro, pues hay que tener cuidado para ver si la paciente no tiene alguna diabetes mellitus gestacional. Bueno, en caso de que la embarazada ya tuviera o, que haya tenido ya ya una diabetes anterior y consuma, bueno, administre metformina, se recomienda que la siga utilizando. Mm,
Y no se recomienda que se suspenda ese medicamento, se recomienda que se siga administrando. Y en caso de que la paciente consuma otros hipoglucemiantes, es recomendable que mejor se cambie a metformina, porque son de los medicamentos que ayudan para la diabetes más aceptados y pues algo más amables para el feto. En las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, pues se recomienda el uso de seguir usando la terapia de metformina. Y también esta reduce el riesgo de una preeclampsia. Bueno, se busca también los siguientes síntomas o signos eh, para detectar o diagnosticar oportunamente alguna enfermedad hipertensiva asociada al embarazo. Pues tiene que ver cuántos embarazos haya tenido la mujer embarazada, hacer una historia familiar de preeclampsia, eh, verificar si la paciente tiene diabetes mellitus o si la embarazada tiene una hipertensión arterial crónica o si tiene una presión arterial materna, la edad de la mamá, bueno, la edad de la embarazada, su índice de masa corporal, hay que checarlo también, acerca de qué raza es, porque las personas afrodescendientes tienen mayor riesgo para padecer una hipertensión arterial y el estado socioeconómico, que depende mucho de su alimentación y sus hábitos alimenticios y hábitos personales que pueden provocar también una hipertensión. Es recomendable mantener cifras de presión arterial, por ejemplo, en el primer trimestre, como por ejemplo la sistólica de 115 a 120 mililitros de, de mercurio y las sistólicas de 65 a 80. Bueno, la evidencia sugiere que el ácido acetilsalicílico a dosis de 80 a 150 miligramos por día en pacientes con factores de riesgo para trastornos hipertensivos asociados al embarazo se les tiene que dar antes que duerman y da mejores resultados y pueden prevenir preeclampsia. Bueno, los estudios de laboratorio que son recomendados para pacientes con trastornos hipertensivos asociados al embarazo son checar la hemoglobina, el hematocrito, el recuento plaquetario, las deshidrogenasas lácticas, creatinina y cuantificar las proteínas en la orina por 24 horas. La medición del ácido úrico suele utilizarse como marcador de gravedad de la preeclampsia. Tenemos que los inhibidores de enzima de convertida de angiotensina, los bloqueadores del receptor de angiotensina, no son recomendados durante el embarazo. Lo que es el atenolol, el prozocin y los diuréticos no están recomendados tampoco durante el embarazo. Puede incrementar el riesgo de muerte fetal o incluso bajo peso para la edad gestacional. En caso eh, de, de que se consiguiera cambiar tratamiento para la hipertensión, lo más recomendado es la metildopa, la hidrolazina, el abetanol, los bloqueadores beta, son los más indicados para el embarazo. Sí se recomienda que se cambien los anteriores medicamentos que mencioné por esos medicamentos que acabo de mencionar. Con las mujeres con hipotiroidismo y, y reemplazo hormonal, eh, pues se recomienda que tengan un aumento en la dosis de levotiroxina para que ellas puedan tener unos niveles adecuados durante el embarazo. Se recomienda que durante el primer trimestre se realice el primer ultrasonido. El ultrasonido pues va, va a terminar la edad gestacional, una, dos, y checar el número de fetos que hay. Y tres, también determina si la mamá puede tener preeclampsia durante el embarazo.
para eso nos ayuda el ultrasonido, para esas tres cosas son muy importantes. Bueno, la embarazada con sospecha de preeclampsia tiene que ser evaluada eh, por, por la proteinuria. Los exámenes para checar la proteinuria tienen que realizarse cada vez que van a consulta, por lo menos una vez al mes. Tenemos que los criterios de referencias y contrarreferencias durante el primer trimestre se tiene que enviar del primer nivel al segundo nivel de atención, por ejemplo, en pacientes con comorbilidades previas a la gestación como diabetes mellitus, hipertensión arterial, hipotiroidismo y epilepsia. Todas las embarazadas que tengan antecedentes a esas enfermedades tienen que, pues lo que se recomienda es que se pase del primer nivel de atención al segundo. Los embarazos gemelares, sospecha de un embarazo ectópico o molar y alguna hemorragia del primer trimestre. Es una recomendación, claro que hay médicos muy capacitados de primer nivel que pueden llevar a cabo incluso estos casos que son un poco más complicados. También el BDRL que sea positivo o el VH también que sea reactivo. También embarazadas que tengan pérdidas gestacionales previas o que tengan el CUMS directo positivo o con una ilusión de 1 a 16. Y en todas las embarazadas que presenten al inicio de la gestación factores de riesgo para una cromosopatía o alguna malformación. Durante el segundo trimestre, eh, las referencias se sugieren que se hagan del primer nivel al segundo nivel en caso de que haya hemorragias del segundo trimestre, amenaza de parto pretérmino, alteraciones de uno o más de los siguientes estudios, como por ejemplo la glucosa en ayuno, TCTGO y la hemoglobina 1AC y la detección de proteinuria y también diagnósticos de malformaciones fetales. Y en el tercer trimestre se consideraría de pasar de un primer nivel de atención a un segundo en alteraciones en la presencia fetal, en alteraciones de la presentación fetal, en hemorragia del tercer trimestre, preeclampsia y o sospecha de esta, en pacientes que tengan oligohidrapnios o polihidrapnios y en alteraciones de implantación placentaria. Otros factores de referencia son infecciones urinarias, bacteriurias asintomáticas en mujeres embarazadas resistentes al tratamiento. Tenemos que el trabajo de parto consta, consta de, pues se puede decir que tres periodos, ¿no? El primero es la dilatación, el segundo es la expulsión del feto o del bebé y la tercera es el alumbramiento. Tenemos que la primera es la fase latente, que esta va a comenzar desde que empieza la dilatación del cervix hasta incluso un poquito abajo de los 5 centímetros de dilatación. Y la activa comienza a partir de los 5 centímetros de dilatación en adelante. La fase de expulsión, como así lo dice, el feto sale por el canal vaginal. Y el alumbramiento es cuando ya sale la placenta también. Se recomienda que cuando la embarazada acude a la unidad de salud, pues sea monitorizada, se cheque la frecuencia cardíaca fetal, ya sea con PINAR o con algún Doppler. Bueno, tenemos que se tiene que hacer el tacto vaginal mínimo cada 4 horas desde la fase latente
hasta la fase activa. En la fase activa tiene que ser más frecuente el tacto vaginal para que estemos más pendientes al nacimiento del bebé. No se recomienda realizar la amniotomía al menos en la fase latente. ¿Por qué? Porque para empezar no acelera el trabajo de parto en esta fase. Y segunda, porque todavía faltan varias horas para el nacimiento del bebé en esta fase. El bebé puede contraer alguna infección, tanto el bebé como la embarazada pueden contraer una infección. Ya, bueno, la paciente pasa al módulo mater y ya cuando comienza la fase latente ya es necesario que pase al área donde ella va a ser intervenida o va a ser tratada, ya sea de parto fisiológico o de cesárea, ya que la paciente ya comienza con 8 centímetros de dilatación, ya se pasa a a la sala de expulsión. Se pasa a la sala de expulsión. La paciente ya previamente es canalizada para colocar pues medicamentos de oxitocina para apoyarla o algún sedante o cualquier fármaco que pueda ser necesario para la embarazada. Pues, pues con pues el médico tiene que estar para ese entonces ya vestido, pues con su bata quirúrgica, enguantado y hacerle maniobras a la embarazada con sus dedos pulgares, retraer pues la parte inferior de la vagina para ayudarle a la elasticidad a esta y solamente hacer una ligera presión, más o menos por unos 2 minutos. Esto le ayudará a la embarazada para que no sienta tanto dolor y esa parte de su vagina esté algo más adormecida. Hay que valorar si se le va a hacer alguna episiotomía en caso de que el bebé tenga alto peso al nacer. Ya una vez que ya una vez que el bebé esté ya por nacer, pues los dedos se retiran y se protege el piso pélvico de la embarazada se protege para evitar algún desgarro o alguna lesión grave en el piso pélvico. Ya se recibe el bebé, se agarra bien, se le realiza de preferencia un pinzamiento tardío. Se realiza el pinzamiento tardío, se corta el cordón umbilical, se le entrega el bebé al pediatra y posterior a esto pues se va traccionando con mucha delicadeza y suavidad la placenta a la, a la mamá del bebé. Con esto sería, o sea, ya saliendo la placenta, bueno, se gira, se rota para evitar de que pueda provocarle alguna lesión en la vagina a la señora. Esto ya sería la última etapa, que es el alumbramiento. Ya se retira, se revisa la placenta venga completa, que no vaya a quedar ningún fragmento de ella en la cavidad uterina o vaginal. Se revisa muy bien. Ya una vez de esto, ya se limpia pues la cavidad vaginal de la señora. Se revisa que no haya ningún desgarro vaginal o alguna lesión en el útero. Con unas pinzas en anillo se verifica cómo está la entrada del cervix para ver si no está dañado o perforado. También se revisa la cavidad vaginal, se revisa el introito para ver si no hay algún desgarro. Y antes de que la mujer pase a la sala de expulsión, pues ya se le tuvieron que hacer consentimientos informados de atención médica. En caso de que sea cesárea, pues ya se debió haber ya se debió haber hecho
el consentimiento informado de anestesia, de cirugía y, y por lo tanto también ya tuvo que haber firmado la embarazada acerca de qué método anticonceptivo quiere utilizar, desde una UTB, que es un método anticonceptivo ya definitivo, hasta un implante subdérmico o inyecciones hormonales o cualquier otro anticonceptivo. Eh, es muy efectivo los anticonceptivos que son utilizados, son administrados o colocados inmediatamente del parto. En caso de que sea cesárea, pues la paciente se pasa a la sala de cirugía, se pasa al quirófano, se le hace una asepsia desde todo el abdomen, superior e inferior, todo los genitales externos, incluso también se le hace una asepsia dentro de la vagina de la mamá, y ya pues se realiza el tratamiento quirúrgico ya una vez de que ya sale el bebé y ya también se quitó la placenta, y se procede a suturar. Se revisa muy bien de que no hayan quedado bueno, antes de suturar se revisa muy bien que no haya quedado ninguna compresa o algún instrumento en la cavidad abdominal o pélvica de la mamá. Se procede a suturar y ya una vez suturado, pues a a la mamá se le retira los coágulos, se le retiran los coágulos para evitar una infección. Ya sea parto quirúrgico o parto fisiológico, pues la mamá pasa a la sala de recuperación en tococirugía para estarla observando. Por lo general, en mujeres de que tuvieron un parto fisiológico, se dan de alta a las 8 horas. Claro, pues se observa, se monitoriza que todo esté bien con respecto al sangrado, que no haya hemorragias que pongan en peligro a a la embarazada, que no tenga náuseas. Se verifica que le dé bien la lactancia a su bebé. Se les da la técnica de lactancia para que ella le pueda administrar a su bebé. Se le entrega a su bebé y se dan de alta. Y también se da de alta el bebé por parte de pediatría. En caso de las señoras que tuvieron un parto quirúrgico, pues se quedan por más de 24 horas en observación. Igual también se da de alta y se da de alta a su bebé. Bueno, ya enseguida del alumbramiento, que es la salida de la placenta, pues viene el puerperio. Este viene pues inmediato, como ya lo dije, del parto y del alumbramiento, y se prolonga hasta las primeras 6 semanas. Pues la mamá tiene que ir a consulta desde el día 7 o hasta o el día 14. En esos días es esencial que vaya a consulta médica para revisión. Tenemos que en los primeros días la mamá pues tendrá cólicos y habrá salida de líquido muy parecido a la sangre que se llama loquios. Bueno, los primeros procesos del puerperio, pues por ejemplo el nivel de estrógenos desciende en la primera semana, y si no hay lactancia, si la mamá no lacta a su bebé, los estrógenos volverán a aumentar en la tercera semana, apareciendo la menstruación entre la sexta y la octava semana. Pues va a haber una involución uterina que se inicia desde la expulsión de la placenta. En los primeros 6 días se sitúa en la sínfisis del pubis y el ombligo, y en la segunda semana se hace intrapélvica. Bueno, como ya había dicho, los loquios es una pérdida de sangre. Claro, sí es una pérdida de sangre, no es otro líquido más que sangre. Y aparece después del alumbramiento. Y, y del primer al cuarto día la secreción es roja. Del cuarto al 10.º día el color es rosácea. Y del día 10º hasta la tercera semana posparto, pues el color va a ser amarillento o va a ser marrón. O sea, la intensidad del color rojo va a ir disminuyendo poco a poco.
El entuertos, pues los entuertos son contracciones uterinas que se relacionan con la liberación de oxitocina gracias al estímulo de la succión producido por el bebé en el pezón. Pueden ser molestas y se da más en mujeres multíparas. Bueno, el cuello uterino y la vagina. La episiotomía la episiotomía, que es el corte lateral de la vagina para que algunos ginecólogos utilizan para que salga mejor el bebé, suele cicatrizar en 2 semanas. El orificio cervical se cierra entre el 10º y el 12º día tras el parto. Eh, el aparato urinario pues aumenta la diuresis en los primeros días. Puede haber infecciones del tracto urinario debido a una infección de la vejiga o una incontinencia por rebosamiento que ocasiona un vacío incompleto. Se puede dar también estreñimiento y ya bien, comienza la pérdida de peso de la mamá. Tenemos que en el puerperio inmediato las principales complicaciones son las hemorragias y el choque hipovolémico. Eh, pues por lo tanto que los cuidados pues son vigilar y prevenir este tipo de padecimientos. Como por ejemplo cuidados como vigilar la administración de fármacos oxitóxicos, palpar el fondo uterino para ver cómo están las contracciones de este, checar el control urinario para ver si no requiere la embarazada algún sondaje vesical, valorar la episiotomía en caso de que se le haya hecho, valorar el descenso y favorecer la lactancia y vigilar el estado de las mamas. También hay que vigilar la aparición de loquios, como ya lo había mencionado. Eh, Valorar la cantidad, el color y los coágulos que aparecen en este. Bueno, tenemos que en el puerperio intermedio o inmediato se tendrá en cuenta el estado general de la mujer, como controlar las constantes para descartar posibles hemorragias o alertarnos de signos de infección. Se tiene que valorar también la involución uterina y los loquios con el fin de valorar la máxima involución uterina. Tenemos que en el puerperio tardío el trabajo de enfermería es educar a la mamá eh, para checar síntomas de alarma. Por ejemplo, ella tiene que checar la completa involución de los genitales, con el cuidado de las mamas. También la tienen que informar acerca de la lactancia materna y cómo tienen que dársela al bebé. También tienen que monitorizar la vigilancia y el regreso a la menstruación. Y pues también hay que valorar el estado emocional y psicológico de la mamá. Como ya habíamos mencionado, también hay que educar a la mamá e informarle acerca de los métodos anticonceptivos para evitar que haya un nuevo embarazo cercano y que no haya complicaciones con la mamá en caso que haya un periodo intergenésico muy corto. Tenemos como por definición que el puerperio inmediato es a las primeras 24 horas después del parto y se vigilan que no haya hemorragias postparto. El puerperio mediato va desde el segundo al 10º día. Hay que checar que no haya bueno, y en la cesárea dura hasta unos 5 días. Se inicia con la involución genital de la mujer, los loquios y la subida de leche materna. El puerperio pues tardío o alejado es a partir del día 11 hasta el último día del puerperio. Y aquí pues ya viene el inicio de la menstruación otra vez y la recuperación del peso normal del útero. Tenemos que el puerperio tardío puede alcanzar hasta los 6 meses si la madre decide mantener la lactancia de forma activa y prolongada.
Las relaciones sexuales pueden retornarse después de la desaparición de los loquios. Los datos del alarma del puerperio son sangrado vaginal abundante y con coágulos en los primeros 7 días, fiebre, escalofríos, loquios con mal olor, dolor en la cadera o en la parte baja del abdomen, dolor en hinchazón y enrojecimiento de la herida de la vagina o de los senos, hinchazón y ardor en el trayecto y en el trayecto y de las piernas.